Hola a todos. Estamos en Saca tu voz hoy con Margarita García Márquez. De nuevo, encantados de estar otra vez contigo, Margarita, bienvenida. Gracias por estar aquí también. Y Margarita os la he presentado ya en otros vídeos, pero bueno, quiero deciros que ella es psicóloga clínica, ella está especializada en comunicación, en autoestima, en niño interior, en infancia, y ella es quien ha fundado el Centro Jara, que es desde donde ella hace sus terapias, y la ONG ASPASI, que es la Asociación para la Prevención y la Sanación del Abuso Sexual Infantil. Entonces, hoy queríamos hablar de un taller que tiene Margarita, que es el taller del niño interior, que es un taller bueno, tan completo y tan profundo que yo tengo mucho interés en que Margarita pues, nos lo explique y que conozcamos, ¿no? De qué hablamos cuando decimos niño interior, ¿no, Margarita? Sí, el niño o la niña interior es esa parte que está dentro de nosotros. A ver, nuestra niña interior tiene la capacidad de reír, de estar alegre, de disfrutar, de sentir intensamente, de jugar. Es una parte creativa, es una parte que es en su parte sana, ¿sabes? En su parte herida, pues tiene esos resentimientos, ese dolor no sacado, esas emociones enquistadas que se han como protegido y que nos van haciendo daño por dentro y van saliendo de forma desproporcionada en algunas ocasiones. Creo que todos hemos vivido alguna vez una reacción desproporcionada, que alguien nos dice algo y reaccionamos de forma desproporcionada, como si nos hubiesen herido profundamente, ¿no? Siempre dicen que o sea, que un macho es más feroz que una hembra, una hembra con crías es más feroz casi que un macho, pero un animal herido es muy peligroso. Pues nuestra niña interior o nuestro niño interior puede estar herido y si está herido a veces reacciona en vez de responder a lo que está pasando. Y esto nos pasa a todos. Creo que no hay nadie que tenga, o sea, que esté sano completamente y que no tenga una herida profunda del alma, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra vida van pasando y sucediendo cosas. Si hemos pasado las etapas suficientemente bien, decía Melania Klein, avanzamos al siguiente ciclo. Pero cuando quedan enquistadas en algunas historias, en abandonos, en muertes, en agresividad, en malos tratos físicos, psicológicos, sexuales o negligencia, cuando hay situaciones no resueltas de forma adecuada, queda ahí una herida que se dispara cada vez que alguien toca el clip, ¿no? Entonces, ese tocar el clip puede ser una frase, una palabra, un olor, eh, puede ser muchas historias y hace como un resorte que saca esa herida que llevamos dentro y reaccionamos de una forma desproporcionada a algún estímulo, ¿no? También cuando estamos con sueño, estamos cansados, sale más esta parte herida nuestra y hace que, pues eso, que reaccionemos en vez de que respondamos de forma adecuada y madura a lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente. Me parece que son dos partes, como tú dices, que muchas veces, bueno, es que yo por lo menos ni sabía que estaban, ¿no? O sea, esa parte que dices creativa, juguetona, alegre, bueno, o sea, rescatar esa parte de ti me parece que es de las cosas más maravillosas, ¿no? Que te puede pasar. Y por otra parte, lo que tú explicas de cuando menos te lo esperas te sale esa parte que ni sabías que estaba ahí. Yo recuerdo perfectamente que cuando estuve con una enfermedad que tengo, en la etapa en la que estuve peor, el agotamiento era tal y la desesperación era tal que yo ya no podía mantener, ¿no? Esa imagen mía que había mantenido siempre. Y entonces salió esa Iciar que tú dices, ¿no? Que yo ni sabía que estaba ahí. Yo decía, ¿pero quién es esta? O sea, yo me decía a mí misma, ¿pero quién es esta que estoy viendo? ¿Sabes? Sale, tarde o temprano sale. Totalmente. Yo llevo trabajando 36 años con el niño y niña interior desde que empecé como psicóloga. O sea, me pareció muy curioso el que había hecho formación en psicoanálisis, en bioenergética y en Gestalt en esa época, o sea, cuando empecé a trabajar. Y me di cuenta de que todos decían lo mismo. O sea, es decir, hay una serie de historias que ocurren en la primera infancia que dejan huella y que hace que repitas una y otra vez. ¿Vale? Si te abandonaron, buscas personas que te abandonen. Si te maltrataron, buscas personas que te maltraten o te maltratas a ti misma. Dime lo que viviste en la primera infancia y te diré, si no lo has sanado y colocado de forma adecuada, te diré lo que estás repitiendo una y otra vez.
Entonces muchas veces como que ahogamos esta voz, ahogamos la voz de nuestra niña interior, nuestro niño interior, porque no queremos escucharla, no queremos saber qué está pasando. Realmente queremos, nos avergüenza, nos asusta, nos da miedo, nos llena de inseguridad. Entonces bloqueamos, ponemos la coraza y avanzamos en plan firme, como un soldado, ¿no? Con una buena coraza. Y entonces aparentemente funcionamos, ¿no? Y bueno, pues funcionamos, conseguimos estudiar, hacer una carrera, llegar a un sitio, no sé cuánto, pero llega un momento en nuestra vida que el niño o niña interior hace una llamada. Dice, hey, no te olvides que yo estoy aquí, tengo algo que hay que resolver. Y tú, no quiero verlo. Y entonces llama un poco más fuerte, hey, estoy aquí, que tienes que verme, que soy tu herida y que necesito que me atiendas y me cuide y me cures y repares lo que pasó en su momento. Y tú, anda, aparta. Entonces llama más fuertemente, hasta el punto que puede llamar con una enfermedad. ¿Vale? Totalmente. Entonces empieza llamando de forma suave y si vamos taponándola una y otra vez, pues llega un momento en que empieza a llamar de forma más exigente. Entonces, o hay una crisis psíquica o psicológica o física, pero hay una llamada de atención mucho más exigente, ¿no? Entonces no tiene más remedio que pararte y ver. O sale la emoción en plan volcán, cual volcán, que no puedes parar, ¿no? Y dices tú, pero no puede ser, ¿cómo yo reacciono así? Si soy una persona respetada, madura, si he hecho muchas cosas, ¿cómo puede ser que tenga estas reacciones de niña o de niño, ¿no? Pero sí, tenemos reacciones de niña o niño porque nuestra niña interior no está sanada de forma adecuada, porque hay algo que nos quiere contar, que nos quiere decir, hay algo que tapamos. Pero al tapar también la niña herida, también tapamos la niña sana. También tapamos la niña creativa, que se ilusiona, que siente emociones, que llora, que ríe, que disfruta. Entonces, cuando empezamos a trabajar con nuestra niña herida, pues vamos viendo que vamos recuperando esas emociones, que nos vamos descongelando, que la coraza se va deshaciendo. Entonces las emociones empiezan a fluir y empieza a deshilarse. Ayer una persona en terapia me decía, ¿qué me está pasando? Si de repente lloro y empiezo a soltar, como dice la respiración, se suelta y respiro de una forma extraña y empieza mi cuerpo a soltar, ¿no? Digo, déjalo, si es que estás soltando todo el miedo que tuviste, que pasaste, todo lo que ocurrió en esa primera infancia. Dicen que los animales lo hacen, o sea, tú, un animal, un león coge un cervatillo o lo que sea y el cervatillo se queda muy quieto porque se paraliza por el miedo, ¿no? Pero si por cualquier cosa el león le suelta, el cervatillo necesita hacer como que echa fuera, como si diera patadas al león o lo que sea, ¿no? Entonces, para sanar esta parte de niño o niña interior, a mí siempre me gusta hacerlo a través de juegos, a través de hacer cómics, de dibujar, de escribir, he visto también que a través de los juegos los niños sueltan y aprenden, los adolescentes sueltan y aprenden, y los adultos soltamos y aprendemos. Entonces, si lo hacemos, hay una parte, pues eso, de hablar, de contar, pero hay otra parte de movimiento que a veces necesitamos la terapia para soltar esas emociones que quedan ancladas y encristadas en el cuerpo. A veces lo hacemos la terapia y a veces cuando la persona le da mucha vergüenza le pido que haga ciertos ejercicios en casa, ¿no? Como patalear, para despertar, para sacar esa rabia que en su momento se quedó bloqueada porque un adulto te gritó, te congeló. Además es muy curioso porque sabes que también trabajo con niños y niñas y cuando en los talleres de niños y niñas les pregunto, ¿y qué pasa? ¿Qué te asusta? ¿Qué te da miedo? Dice, pues cuando papá se enfada o cuando mamá grita, ¿no? ¿Y qué pasa cuando grito? Y me dicen, automáticamente se me cierran los oídos, ¿no? Y me quedo muy quietito y casi no respiro. Ese casi no respiro bloquea y fija ese temor y ese miedo. Entonces, cuando estamos descongelando, pues necesitamos respirar y necesitamos volver a recuperar ese temor, ese miedo y acoger a nuestro niño interior como necesitaba haber sido acogido en ese momento. Para que le diga, cariño, papá tiene un problema, ha perdido los nervios y por eso te grita de esa forma. Puede ser verdad que tú has hecho una cosa que está mal, pero tendría que haberte explicado, mira cariño, esto lo has hecho mal,
no se hacen así las cosas, cuando tú tiras esto en el suelo yo llego y lo piso, me hago daño y me enfado, pero no tengo que gritarte de forma que te hielo la sangre en las venas, ¿no? Entonces, cuando trabajamos la niña o niño interior, vamos soltando esas emociones que están enquistadas desde la perspectiva del adulto o de la adulta que somos ahora, y aprendemos a acoger nosotros mismos a nuestra niña o niño interior. Yo hay una cosa que cuento en las terapias. Cuando yo era joven, cuando yo hacía terapia, cuando estaba haciendo mi terapia bioenergética, me acuerdo que un día decía, necesito a mi terapeuta ya. Primero no había, había móviles, pero eran súper caros, ¿vale? Los tenían 4 personas. Pero luego tampoco marqué el teléfono fijo que había para llamarla en caso de apuro, y aparte ya a lo mejor estaría con un cliente o con otra persona y tal. Pero es que ni siquiera hice la demanda de coger el teléfono y llamar para decir, ven, ¿vale? Pero yo quería que viniera ya. Mi niña herida está muy exigente y quería los mismos ya. Ahí me di cuenta que no puedo contar con el otro, porque el otro puede no estar en ese momento, que la única persona que está en todo momento conmigo soy yo mismo. Y ahí fue cuando dije, bien, entonces ¿qué tengo que hacer? Aprender cuido mucho a niños, me encantan los niños, estoy siempre hacia afuera cuidando niños, pues ahora te toca una cosa, Margarita, te toca aprender a cuidar de tu niño. Entonces, una de las cosas de las herramientas que utilizo con la gente con la que trabajo es que puedan reconocer su niña interior o su niño interior y que puedan aprender a cuidarla. Ellos saben más que nadie lo que tuvo que pasar a esa niña para convertirse en mujer o ese niño para convertirse en hombre. Y ellos saben más que nadie lo difícil que fue o lo duro que fue. Pero ahora ya son maduros, ya son una persona madura, ya han pasado muchas cosas, ya saben acoger a un niño o una niña, ya saben decirle a ese niño o niña, cariño, tú no has tenido la culpa. Esto ha ocurrido porque esta persona o esta otra, o fue un accidente o lo que sea, y pueden hablar con esa niña o niño de una forma más saludable, y pueden acogerla, y pueden buscar herramientas que le puedan ayudar. Entonces en la terapia yo lo que hago es darles esas herramientas, eso que pueden hacer, yo doy algunas, a ellos les ocurren otras, y poco a poco aprendemos juntas a cuidar a su niño o niña interior. Y esto queda para toda la vida, esto queda para que no estés tan dependiente del otro. A ver, somos mamíferos, necesitamos el contacto, necesitamos al otro o a la otra. Pero también aquí cojo mi propia responsabilidad de pedir ayuda, de pedirte a ti, oye, Cia, me das un abrazo porque estoy muy blandita y necesito que me des un abrazo. O sea, mi adulta va a tomar la responsabilidad de pedir lo que necesita mi niña y de buscar quién puede proveer esas necesidades de mi niña. Entonces, por un lado, me las proveo yo, las que puedo, y las que no puedo, busco quién puede hacerlo. Y trato de no cansar demasiado a nadie. Entonces, en vez de tener siempre a una persona y sigas siempre todos los días, abrázame que estoy mimosa, que habrá días que te apetezca dar un abrazo y otros días que digas, no, hoy estoy yo en mi mundo y no me apetece. Entonces, no voy a tener solo a Iciar, voy a tener a María, a Juan, a Pedro, a Almudena, voy a tener a varias personas con las que tengo confianza para pedir un mimito, un abrazo, quédate un rato hablando conmigo, que necesito hablar con alguien, algo para sentir que tú estás ahí y que puedo contar contigo, ¿no? Entonces voy creando ese ambiente nutricio donde mi niña, y seguro, donde mi niña puede crecer y madurar. Y esas heridas que en su momento tuvo, puede sacarlas a la luz porque siente que está en un ambiente confiado donde puede expresar todo, lo más profundo y lo más duro y lo más exigente. O el secreto, mira, yo una cosa que he visto en los muchos años que llevo trabajando es que lo que más daña son los secretos guardados, los secretos malsanos. Secretos como el abuso, los malos tratos, cosas que has vivido en la familia que te han dicho las cosas no se sacan de casa, los trapos sucios se guardan en casa, ¿no? Esto hace que la gente guarde secretos que para ellos son muy vergonzosos, que luego, a mí una de las cosas que me gusta es que cuando luego lo hablan, la gente me dice, pues no era para tanto. Pero hasta que lo hablan, hasta que cogen la confianza para hablarlo, yo ya tengo claro que no es para tanto porque llevo trabajando con tantísima gente que sé que en la visión del adulto, el fantasma que veías de niña que te parecía terriblemente grande y que te ibas a morir si no sé cuánto, cuando lo ves desde el adulto dice, hombre, es difícil, pero no es terrible como lo veías de niño, ¿no?
¿no? Entonces, cuando empiezas a trabajar con la niña o niña interior, vas cogiendo, primero es crear un espacio suficientemente cómodo para que tú te sientas relajada y bien y puedas contar y seguro, y poco a poco cuando vas cogiendo, de hecho yo siempre digo que la mitad casi de la terapia es conseguir que la persona confíe plenamente en ti, porque cuando confía plenamente en ti puedes sacar eso que realmente le avergüenza y le duele tanto. Entonces, cuando el espacio es suficientemente seguro, la persona saca esa espina que lleva clavada desde hace muchísimo tiempo. Y cuando la saca y la expresa, es como que se empieza a sanar. ¿Vale? Entonces lleva su proceso, lleva su tiempo, pero además aprende herramientas para seguir acogiéndose en el día a día. No es solo esa espinita que luego lo miras y dices tú, pero esto me ha hecho tanto daño durante tanto tiempo, si lo llego a saber, si lo llego a saber, lo escucho mucha gente. ¿Sabes? Mucha gente que se ha pasado media vida diciendo, bueno, pero esto no me importa, yo sigo, yo funciono, ¿sabes? Pero no son conscientes de que están limitados, que van en silla de ruedas. Sí, claro que funcionan en silla de ruedas, pero ¿sabes qué? Puedes ir andando, puedes correr, puedes funcionar plenamente. No, pero me dicen, si yo funciono plenamente, mira, sí, es verdad, con la silla de ruedas llegas a muchos sitios, pero si no tienes más remedio, está bien, pero si hay formas de salir de la silla de ruedas, descubres un mundo que dices tú, caray, ahora puedo mucho más que antes, ¿no? Entonces esto Totalmente. es lo que trato de comentar a la gente o de mostrar a la gente. Es real, puedes, has podido. El otro día también en un grupo que tenía les decía, habéis podido, estáis aquí, ¿sabes? No estáis en el cementerio, no estáis en la cárcel, no estáis en el hospital, estáis aquí, habéis podido. Aún así hay heridas profundas del alma que todavía necesitan ser sanadas. Esas son las que vamos a mirar con cariño, con dulzura, sin juicio, porque muchas de las veces somos los peores enemigos de nosotros mismos y nos enjuiciamos, y el niño, en su bonanza, siempre piensa que el adulto tiene la razón. Si el adulto le grita, le chilla, será porque yo he sido tan terriblemente malo. No. Yo me acuerdo que a mis hijos se lo decía, no, o sea, has hecho algo que está mal, eso es real, pero yo no tengo por qué gritarte. Yo puedo explicarte, cariño, esto está mal, puedo reñirte, puede haber una consecuencia, has pintado la pared, bueno, pues ahora coges y la limpias. Y si no se puede limpiar, pues coges y la pintas. Y tú eres el responsable de reparar lo que has estropeado. Pero no tengo que gritarte, no tengo que darte un azote, no tengo que dejarte de hablar durante unos días. Eso es mi niña herida. ¿Vale? Totalmente. Y decías, Margarita, que hablas de respiración, hablas de dibujos, de bioenergética, de gestalt. ¿Todo esto lo utilizas a lo largo del taller? ¿Todas estas técnicas, herramientas? Y más, o sea, Sí. utilizo todo lo que se me ocurre y más, porque a veces se les ocurre a ellos, porque además trabajo con adultos en el mismo sitio que trabajo con niños. Entonces, a veces ven el guiñol, tengo unos guiñoles, y dicen, oye, ¿y esto qué haces tú con ellos? Y digo, pues a veces hablo con los niños con los guiñoles. Y dice, ¿puedo yo jugar a esto? Ah, sí, pues vale, pues vamos a jugar tú y yo con el guiñol. Y con el guiñol se atreven a contarme cosas. Entonces, yo hay cosas que yo propongo, pero hay otras cosas, yo estoy muy abierta. O sea, yo una cosa que sé y aprendí es que quien más sabe de ti eres tú mismo. Entonces yo no voy a luchar contra ti para demostrarte que yo sé más que tú, porque es verdad, no lo sé. Yo sí sé que tengo una serie de herramientas que pueden ayudarte, porque he estudiado para eso y he estudiado una serie de herramientas que te pueden ayudar, pero estoy abierta a que tú me enseñes otras, porque sé que quien mejor sabe de ti eres tú. Entonces, es como que hago una colaboración con la persona. No es, mucha gente llega a terapia como, vengo de 5 psicólogos y no me han ayudado. No creo que tú puedas ayudar. Pues es verdad. Si tú no quieres, está claro que yo no te puedo ayudar. Yo no puedo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Yo solo puedo ayudar a alguien que quiere ser ayudado. Entonces yo suelo decir ahí, es verdad, es posible que yo no te pueda ayudar. Y entonces bajan el listón del reto. No es, claro que yo te puedo ayudar, claro que yo. Pues no lo sé. O sea, si yo no tengo tu ayuda, yo no te puedo ayudar. Yo sola no lo puedo hacer. Eso lo tengo muy, muy claro. En los años que llevo trabajando como psicóloga, esto se lo he dicho a mucha gente que viene medio obligada por otra persona, ¿sabes? Vienen obligados, adolescentes, adultos, que vienen presionados por la pareja, que ha hecho algo mal, y entonces le obligan a ir a terapia, ¿sabes? Y entonces empiezan como un reto de poder, ¿no? Tú no
puedes, tú no me puedes ayudar, tú no eres nadie, ¿verdad? Yo no soy nadie, yo no puedo ayudar a nadie, salvo que esa persona quiera que yo le ayude. Yo no puedo entrar a una casa que no sea invitada. Si no soy invitada, yo no entro. Además, yo a la segunda o tercera sesión, si no he conseguido la colaboración de la persona, yo no sigo trabajando con esa persona. Le digo con mucho cariño, mira, parece que yo no te sirvo, vas a tener que buscar a otra persona, ¿no? Hasta el momento llevo muchos años trabajando y solo un adolescente se fue y vino a los 6 meses, ¿vale? Pero se fue porque dijo, es que yo vengo obligado por mi madre, vale, pues yo obligado no trabajo con nadie, yo trabajo con quien quiera trabajar, porque yo para sacarte a ti necesito tu ayuda, yo te doy la mano, pero no puedo hacerlo por ti. Entonces, si alguien no quiere, yo no puedo. Entonces, trabajo en colaboración contigo para que descubramos juntas a tu niña interior y desde ahí poder tener herramientas para ayudarle a rescatar esas emociones que en su momento no se atrevió a sentir, que bloqueó porque eran demasiado intensas. Sabes que los niños son muy intensos y lo que viven es muy fuerte y realmente se mueren. Yo me acuerdo de una niña que decía, es que mamá, es que tienes que ayudarme porque si no mañana en el cole, ay, que me muera de vergüenza. Realmente se mueren de vergüenza o se mueren de miedo o se mueren de cualquier cosa, porque las emociones para ellos son fuertes e intensas. Según vamos avanzando en edad, vamos como templando las emociones, ¿vale? Pero en la infancia son muy intensas y para el niño es terrible, o sea, muy grande. Pero estamos nosotras ahora, que somos la adulta, y podemos ayudar a coger esas emociones y permitirles sentirlas sin tanto temor ni miedo y colocarlas de forma adecuada, donde corresponde. Desde luego. ¿Y cómo lo estructuras, Margarita? ¿Cómo haces el taller? ¿Cómo, o sea, las sesiones para que la gente también sepa, las haces a lo largo del año? Porque yo sé que tienes el taller anual y luego tienes el taller en Asturias en verano. Entonces, ahora mismo, dime. Puedo trabajar con niña interior o niña interior, trabajo de forma individual y Sí, también en grupo. vale. Yo sé que la individual da cosas que el grupo no puede dar, porque en la individual eres único, la atención es toda para ti y cuentas cosas que a veces en el grupo no cuentas, y en el grupo hay la interacción con los pares, con los iguales, y además hay un resonar con lo que el otro cuenta o la otra cuenta. Entonces, hay cosas que se pueden mover en la individual que no se pueden mover en el grupo, y hay cosas en el grupo que no se pueden mover en la individual. En la individual del año trabajamos 9 meses, que es un renacimiento, ¿vale? Entonces, en esos 9 meses trabajamos con herramientas como Reversing, trabajando con la respiración, trabajamos con dibujos, trabajamos con técnicas de Gestalt, de constelaciones familiares, trabajamos con distintas técnicas que nos ayudan a poder ver y recuperar nuestra niña interior. Trabajamos con relajación, trabajamos con visualizaciones, trabajamos con movimientos, trabajamos con juegos, dependiendo de la etapa que vayamos a ver, vamos a trabajar con esas herramientas que pueden ayudar a esa etapa. Y vamos desde incluso antes de nacer, ¿vale? Ten en cuenta que nosotros arrastramos la historia, no solo la tuya personal, sino la de tus ancestros. O sea, en el momento en que se conocieron tus padres, cuando te hicieron a ti, cuando tuvieron sus relaciones sexuales, eres fruto de un mimo y cariño o eres fruto de una violación. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo que fueras deseada, que fueras una vergüenza para tu madre. No es lo mismo que sienta su panza con orgullo y la enseñe con aquí está mi bebé, que sienta vergüenza porque nació antes del matrimonio de los padres, porque en su momento era una vergüenza estar embarazada antes de casarte, porque eres rechazada por tu familia. Todo esto va a ser los primeros traumas de alguna forma, que a veces son inconscientes, pero que a nivel celular está en nuestra historia, ¿vale? Entonces empezamos desde antes de nacer y vamos subiendo etapas del primer año, de 1 a 3 años, de 3 a 5, así hasta la adolescencia, tratando de traer recuerdos y gestionarlos de una forma saludable. ¿Una vez al mes lo vas haciendo, Margarita, durante 9 meses? Sí, y el último mes es un renacimiento, es con todo lo que hemos aprendido, aprender a ser nuestra madre o padre interior, o sea, aprender a acoger a nuestro niño, y ese renacimiento, que además naces entre las piernas de alguien, o sea, es muy bonito, pues te ayuda a sentirte renacido con otra historia distinta o con una historia más saludable, ¿sabes? Y fija en la mente esta historia más saludable.
Totalmente. Y luego tienes el taller del verano, pero en este que empiezas ahora, o sea, ya tienes uno empezado del taller del niño anual, ¿verdad? Pero hay gente todavía que se puede apuntar a un segundo, que empiezas a un segundo Sí, hay grupo, uno ¿no? que empieza ahora en diciembre, creo que es, y empieza ahora y empezamos pues eso, a conocernos un poquitito, a conocer el grupo, más o menos voy conociendo a la gente, porque sí recomiendo, no es necesario, pero sí recomiendo que hagan una sesión individual por lo menos para conocernos más, porque en el grupo pues es más numeroso y no puedo ver a cada una de las personas. Entonces hacemos eso, con quien quiera una sesión individual antes y luego el grupo. Entonces ahí vamos trabajando las distintas etapas, vamos aprendiendo a reconocernos, vamos aprendiendo también con la fotografía de las distintas etapas, vamos a tratar de ver esas heridas que esa niña o niño aún esconde, ¿no? Que son las que nos están limitando en el presente. Totalmente. Yo tengo aquí una frase que me he quedado que tienes en la web respecto a este curso que dice: aprendemos a sentir, a ser, a jugar, a fluir con la vida, a reconocernos y asimilar, a sentirnos plenos y encontrarnos con nuestra esencia, con la alegría de vivir. Me parece que es una Para frase mí tan eso increíble. es lo fundamental, es encontrarnos con nuestra esencia. Ten en cuenta que tú naces libre y dichoso, ¿sabes? Y además entiéndote que tienes derecho, que eres, sabiendo que el niño llora y llora como, dame de mamar, o llora, oye, que algo me incomoda, ven y atiéndeme, o sea, sabe que tiene derecho, ¿no? Pero según va pasando la vida o las etapas, pues van marcándole y van poniéndole cosas que no le corresponden, que no son del niño, pero el niño las pone encima o las carga pensando que es su responsabilidad, su historia. Entonces la idea un poco es quitar todo lo que es no yo para descubrir mi ser real y poder ser en esta vida lo que yo he venido a ser, ¿vale? Con mis cualidades y mis dones, y aprender a descubrir esos dones que yo tengo y eso que tengo yo para dar a la vida y al mundo. Qué Entonces precioso. aprender a reconocerme, ¿sabes? Porque me he perdido por el camino. Y mucha gente, el otro día también una persona en terapia le digo, ¿y quién eres tú? Y entonces me mira y dice, pues no hace nada, que me perdí. Que por allí a los 2 o 3 años. Entonces me hizo mucha gracia, ¿no? Por la contestación, ¿no? No hace nada que me perdí. O sea, realmente esa es la historia. O sea, a veces por fidelidad a mamá o a papá o por miedo a ser abandonado, pues nos perdemos y perdemos nuestra esencia y perdemos quiénes somos realmente, ¿no? Entonces la idea un poco es, sé que en 9 meses tampoco se puede conseguir milagros, pero es un trabajo que te ayuda a reconectar un poco con tu esencia para saber hacia dónde tienes que ir. Muchísimo. Y además, lo que tú haces, ¿no? De un día, un sábado al mes, y en ese mes que transcurre hasta el siguiente sábado, madre mía, lo que se puede y lo que se debe mover en todo ese tiempo, ¿no? Es impresionante. Sí, yo normalmente suelo tener a la gente en terapia y seguimos trabajando lo que se mueve ahí, ¿no? Entonces, creo que esto también es interesante, o conmigo o con otra persona, pero que estén en terapia para que lo que se va removiendo pueda ser acogido y Ujú, contenido de una forma adecuada también. ujú, ujú. Porque sí se Interesante. remueven cositas. Si hace pensar, si da vueltas, si estás el mes, pues eso, pululando a la siguiente etapa, recordando. Cuanto más recuerdes, yo siempre digo a la gente, cuanto más carne pongas en el asador, más comida te llevas. Si pones un poquitito, hay gente que hace los talleres 2 y 3 veces, porque la primera vez lo hacen así, como en estado de alerta, diciendo dónde me he metido, quién es esta, qué hacemos, quiero controlarlo todo, necesito controlarlo todo. Entonces necesitan hacer 2 o 3 veces para quitar esa coraza, ¿no? Pero aún así sanan y descubren muchas cosas en ese primer taller. Pero a veces sí que necesitamos dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y a veces hay gente que lo repite 2 y 3 veces. Qué Y en el importante. verano es distinto porque es una semana intensiva, es intenso, no tiene escapatoria porque no es como que remueves, te vas para casa, ¿sabes? Como que es distinto, no, uy, que me está llamando al teléfono, y salta aquí. Entonces, en el de Asturias, que normalmente lo hacemos en Asturias, eh, como es desayuno, comida, cena, allí trabajamos por la mañana, por la tarde y por la noche, es como que es constante y aquí, igual que la terapia individual, o sea, yo abro un poquitito y tú durante la semana cierras, abro un poquitito y cierras, pero allí abro y abro y abro y abro y abro y abro.
Entonces la gente dice que es una catarsis, que hay, o sea, que hay un antes y un después del curso de Asturias, ¿no? No abre muchísimo y luego no es todo lo que ven allí, porque luego el día a día pues vuelve a cerrarte, ¿no? Pero sí que descubren algo importante con lo que siguen trabajando, pero que sienten que es muy sanador y muy enriquecedor. Como la gente muchas veces me dice eso de hay un antes y un después de Asturias, ¿no? Porque es muy intenso y como trabajamos con distintos temas y cada semana, o sea, cada día, no hay descanso prácticamente, pues no hay más remedio que cambiar. Pues me encanta, Margarita, me parece tan interesante y tan necesario que todos nos planteemos esto y lo que tú dices, ya me ha abierto, ya sé que está ahí, ya no me queda otra porque ya lo he visto, ahora está en mí, ¿no? En mi mano, el querer seguir, ¿no? El camino de seguir sanando. Lo que tú dices, pues si es de la mano tuya, haciéndolo complementado con tu terapia individual, maravilloso. Y si no, pues repitiendo, ¿no? El taller y dándote la oportunidad otra vez de ver, ¿no? ¿Qué más sigues O con viendo? otro terapeuta. Para mí la terapia psicológica no es la única herramienta. Como Uh-huh. yo digo, mi primera terapia en mi vida fue hacer judo, ¿sabes? Entonces hay muchas formas, hay muchos caminos, pero la idea es ir cada vez a ser más conscientes, ¿sabes? O Totalmente. sea, nacemos conscientes, vamos perdiendo la conciencia según vamos creciendo por cómo nos van capando, por las situaciones que vamos viviendo, y la idea es volver a tomar conciencia y poder volver a estar en contacto realmente con nuestra esencia, con nuestro ser. Eso es. Y Muchísimas gracias. caminos hay muchos. Muchísimas gracias, Margarita. Me ha encantado, la verdad, el conocer el taller y a la gente seguro que también le va a ser de muchísima utilidad y que sepáis, bueno, os voy a dejar, como siempre, en la descripción del vídeo la información del Centro Jara para que podáis contactar con Margarita y con sus cursos. Y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti. Es fácil hablar contigo. Hasta luego. Gracias.